Heel flip. ¿Cómo se hace? Muy, pero que muy sencillo. Y a la vez, muy, pero que muy complicado. Pero no te asustes. ¿Quieres aprender Heel flip y no te sale? Después de este vídeo seguro que sí te saldrá. Actitud de vendehumos de cursos de YouTube. Nah, ahora ya en serio. Si quieres aprender Heel flip, quédate en este vídeo porque te voy a dar un par de consejitos que no van a hacer que te salgan así al tiro, pero bueno, te van a ayudar en el proceso para aprender. El heel flip es un truco un tanto raro. Es un truco muy técnico para hacerlo en algún combo, ya sea en barandilla o en cajón. Y además, aparte de todo eso, siempre viene bien aprender un truco nuevo en finger, así que, ¿por qué no? Vamos a aprenderlo. ¿Qué se necesita para aprender heel flip? Muy sencillo. Un finger, 2 dedos, ganas de aprender y un poquito de base. Y cuando me refiero a un poquito de base es saber hacer mínimo ollie. Para nada es necesario que sepas hacer flip, ni barrel flip, ni tres flip, ni ningún truco relacionado, pues ni flips, ni shove. No. Simplemente con lo que sería ollie nos vale, no hay más. Así que, si estás batallando con lo que sería los flips, sigue intentándolo. Pero bueno, intenta también heel flip a partir de ahora. Eso sí, vamos a empezar por el principio, evidentemente. Lo que voy a hacer es explicarte de manera muy, pero que muy rápida lo que sería un ollie, pero no un ollie cualquiera, porque ten en cuenta que necesitamos hacer boned ollie, que no sabes lo que es boned ollie. Muy sencillo, boned ollie es un ollie, pero en vez de hacerlo así y que se quede inclinado hacia arriba y después simplemente caerlo, un boned ollie lo que sería es ollie y que el dedo de atrás quede por encima del dedo de adelante, es decir, que quede inclinado tal que así. ¿Y por qué digo que necesitamos hacer ese tipo de ollie? Pues bien, porque para hacer heel flip necesitamos exactamente el mismo movimiento de muñeca. Entonces bien, en el caso de que ya sepas hacer ollie, adelanta el vídeo hasta este minuto, porque si no te vas a traer un tutorial de ollie innecesariamente, así que dale ¡pa'lante! Para hacer ollie, lo primero de todo, la colocación de los dedos sería tal que así. El dedo de atrás tiene que coger exactamente la misma forma que tiene el tail. Se tiene que acoplar como a la curva y hacer pues algo que quede tal que así, más o menos. Lo que no quiero es que te sobresalga por aquí ni por aquí. Ya está. Una vez que tenemos ese dedo colocado ahí, lo que necesitamos es que el dedo índice esté más o menos en el medio de la tabla. Tampoco tiene que ser en el medio literal. Puede ser un poquito más adelante, pero piensa que para hacer ollie lo que necesitamos hacer es tal que así. Pop, es decir, que la tabla por el tail nos toque lo que sería, pues en este caso, el suelo, la madera, la mesa, como lo quieras llamar. Y una vez que toca, lo que tenemos que hacer es equilibrar el finger hacia adelante. ¿Y cómo lo equilibramos? Con el dedo índice, arrastrándolo desde la mitad de la tabla hacia adelante. Por eso necesitamos que el dedo esté más o menos en el medio para que haya espacio y raspe. Ya sabemos lo que sería la colocación de los dedos. Ahora necesitamos saber cómo hacer ese mecanismo de picar y echar pues la mano hacia adelante. Así que teniendo en cuenta lo que sería la colocación de los dedos que acabo de explicar, pues lo que necesitamos es tener en cuenta que el sentido en el que tiene que ir el finger es ir avanzando hacia adelante. En el caso de que seas diestro o diestra, tiene que ir de derecha a izquierda, tuya, desde tu mano derecha hacia tu izquierda. Y en el caso de que seas zurdo o zurda, exactamente lo contrario, pero siempre visto desde ti, no desde enfrente, como lo estás viendo tú a mí ahora. Y tú te preguntarás, vale, muy bien, ¿y para qué necesito yo saber el sentido en el que tiene que ir el finger? Si es que es obvio. Pues vale, hay personas que no lo saben y directamente pues lo intentan en parado. Y no, eso no es así, porque si lo intentamos en parado, de repente vas hacia atrás, intentas hacerlo hacia adelante o al revés. Y no, para nada. Siempre hay que intentarlo en marcha para tener esa orientación, por así decirlo. Como bien decía, ya sabemos el sentido en el que tenemos que ir. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es intentar que nuestro finger salte hacia arriba. ¿Y cómo se hace? Pues siguiendo el mecanismo que he explicado hace un momento. Es decir, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, siguiendo la colocación de los dedos, es girar la muñeca un pelín hacia tu derecha en el caso de que seas diestro. En el caso de que seas zurdo, pues hacia tu izquierda. Pues bien, ¿por qué digo eso? Para que tu muñeca ya tenga esa predisposición a estar girada y por lo tanto el finger sea más fácil que haga este movimiento. Es decir, que el finger haga pop, que toque la tabla en la mesa y así tengamos el primer paso para que se nos levante. Entonces, según tenemos los dedos puestos en el finger, tenemos que hacer un movimiento, pues, como si fuésemos a hacer un manual. Pero un manual muy brusco, un manual golpeando muy fuerte lo que sería la mesa. Una vez que ya sabemos hacer ese movimiento, que es muy simple, lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez que tenemos el finger y la muñeca inclinados, intentar equilibrarla hacia adelante. Pasar de esta inclinación a esta. Si no se me apagan las luces, seguimos. ¿Cómo podemos conseguir inclinar la muñeca y el finger hacia este lado una vez que estamos justo inclinándola pues hacia el lado contrario? Muy sencillo. Tener en cuenta que en este primer paso, es decir, en el de inclinar hacia atrás el finger,
cuanto más fuerte le demos, más fácil va a ser que el finger se nos ponga vertical. Y eso que va a provocar que sea mucho más sencillo llegar al segundo paso, que sería equilibrar tanto el finger como la muñeca hacia adelante y porque podamos saltar hacia arriba. Entonces, vamos a procurar darle muy fuerte hacia atrás. Lo que os decía del movimiento del manual hacia atrás, así muy fuerte, pues bien, muy fuerte para que así sea mucho más fácil, pues, equilibrar el finger. ¿Cómo podemos conseguir poner de bonez ollie el patín? Muy, pero que muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es exagerar el movimiento del ollie hasta tal punto que intentemos poner nuestro finger vertical, pero a la inversa de cuando picamos ollie. Es decir, nosotros picamos ollie y ponemos el finger vertical tal que así. Pues ahora, tenemos que exagerar tanto el movimiento de muñeca que tenemos que intentar ponerlo así. Aunque un bonez ollie no es poner el finger así, evidentemente, es ponerlo tal que así. Pero, si nosotros exageramos el movimiento hasta el punto de intentar o de conseguir ponerlo así, lo que va a provocar es que, de manera natural, pues consigamos controlar el ollie y, por tanto, la inclinación del finger en todo momento. Vale, ahora sí, heel flip. ¿Cómo se hace? Muy, pero que muy sencillo. Y a la vez, muy, pero que muy complicado. Pero no te asustes. Si eres de los que se ha saltado lo que sería el tutorial del ollie, he explicado cómo hacer bonez ollie. Por lo tanto, supongo que tú también sabes hacer bonez ollie. Y cuento con ello. Un requisito muy, pero que muy fundamental para hacer heel flip es hacer bonez ollie. ¿Por qué? Piensa que heel flip es como una especie de ollie que a la vez tú vas sacando la mano hacia afuera y hace que el patín gire. No es como, por ejemplo, un flip que sueltas el dedo así de manera brusca y gira el patín. No, heel flip es como un ollie en el cual tú estás quitando la mano hacia afuera y te da la vuelta solo. Es raro, es muy raro, pero es así. Entonces, lo que necesitamos es que el finger se equilibre, es decir, que coja esta postura. Y por lo tanto, nuestra muñeca coja también la misma postura. Ahora bien, ¿cómo se hace heel flip? Vamos a empezar con lo que sería la posición de los dedos. Y es que vamos a colocar los dedos tal que así. El de atrás lo vamos a colocar como un ollie normal y corriente, que no se salga del tail, ni por los lados ni por detrás. Atención, porque el dedo delante es la clave para este truco, además de la muñeca. El dedo delante tiene que ir justo detrás de lo que serían los tornillos de la zona delantera. Pero en este caso el dedo no va a ir colocado exactamente igual que si fuese un flip o un ollie, es decir, completamente apoyado. No, esta vez el dedo va a ir como inclinado, es decir, que vamos a hacer el heel flip tal que así, más o menos. Desde mi punto de vista, esta es la manera más eficaz para que el dedo salga de una manera más o menos rápida y a la vez el finger nos gire de heel. Y ahora bien, ¿cuál es el movimiento de muñeca que necesitamos para que el heel flip nos gire bien? Pero cuando digo bien, nos gire perfecto. Siguiendo lo que sería la colocación de los dedos que te acabo de decir, lo que necesitamos es picar y por lo tanto inclinar la muñeca hacia atrás. Una vez que estamos picando hacia atrás, lo que tenemos que hacer es intentar compensar la muñeca, pero no ponerla de manera así recta en el aire. No, lo que tenemos que hacer es pasar de estar con la muñeca inclinada hacia atrás, hacer un movimiento brusco e inclinarla hacia adelante. Pero aquí viene la clave. A la vez que estamos compensando de manera brusca hacia adelante, lo que tenemos que hacer es inclinarla hacia el frente nuestro. Es decir, si tomamos el finger como referencia, lo que tenemos que hacer es un movimiento como en diagonal de lo que sería la muñeca y la mano. Porque recuerda que la mano tiene que salir hacia adelante. Entonces, no la saques hacia allá recta, ni lleves la mano hacia allá como si fuese un ollie. Piensa que tiene que salir en diagonal, pues más o menos por aquí, para que así a la hora de compensar lo que sería la muñeca y al hacer el movimiento o el mecanismo que se haría pues en todos los trucos que conllevan pop, hagamos que el finger nos dé la vuelta de heel. Y pues nada, hasta aquí sería lo que es el tutorial de heel flip. Si tienes alguna duda o no te ha quedado del todo claro, sabes que puedes preguntarme a través de los comentarios o simplemente mandándome un mensaje directo en mi cuenta de Instagram. Y pues nada, yo no tengo nada más que decir, así que espero que aprendas heel flip y te salga de maravilla. ¡Adiós!